Crear, alimentar y acelerar un ecosistema de emprendimiento no es tarea fácil, y menos cuando se intenta promover desde las políticas de gobierno. Por eso, Startup Chile es un caso de éxito del que podemos sacar varias lecciones. Para eso, hoy tenemos a Paula Eney, cofundadora y socia de Platanus Ventures, una de las mejores aceleradoras de startups en Latinoamérica. Antes de eso, Paula fue directora de aceleración en Startup Chile. Conversamos sobre las políticas y los retos del gobierno para apoyar el emprendimiento y los aprendizajes de Paula sobre creación de ecosistema y aceleración de startups, apoyando a cientos de emprendimiento a lo largo de su carrera. Hola Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast Startupeable. Hola Enzo, gracias por recibirme. Estoy muy bien y muy entusiasmada por la conversación de hoy. Súper, encantado de tenerte. Empecemos por la pregunta que siempre le hago a mis invitados. ¿Cómo llegaste al fascinante mundo de las startups? Casi por serendipia. Yo soy psicóloga de formación y en mi paso por la universidad no tuve mucho contacto con el mundo del emprendimiento. En verdad, te diría que ningún contacto con el mundo del emprendimiento. Por ahí, por el 2014, no era tan común que en las universidades se impartieran cursos de startups, de tecnología. Ahora es mucho más fácil acceder, pero cuando yo estudiaba no. Pero durante mi paso por la universidad, como que me di cuenta que probablemente no me iba a dedicar a la psicología, pero sí había algo que me había motivado a estudiar eso, que era estar en contacto con otras personas y ayudarlas. Entonces apenas me titulé, así literal, me titulé un jueves y el lunes siguiente me puse con un emprendimiento que se llamaba El Vaso Medio Lleno, que cofundé con mi hermano, que era una plataforma de contenido positivo que quería ser el BuzzFeed de Latinoamérica, pero con esta línea editorial positiva bien marcada. Si te soy sincera, creo que en ese tiempo yo no sabía lo que era una startup, no sabía lo que era Y Combinator, no sabía mucho como del mundo técnico, desde el lenguaje y los conocimientos no tan formales relacionados al emprendimiento. Pero empezamos con esta plataforma, yo me dedicaba a hacer el contenido, Gonzalo, mi hermano, se dedicaba más como a la estrategia y como a los otros aspectos del emprendimiento, y nos fue bien, en ese sentido crecimos mucho, teníamos millones de vistas de contenido al mes, entramos a Startup Chile con ese emprendimiento y ahí fue como, entré a este mundo fascinante, como dijiste tú, y me fascinó, o sea, lo encontré apasionante desde el minuto uno, me generaba mucha curiosidad. Startup Chile tiene una comunidad muy grande de fundadores, entonces descubrí también a otras personas que estaban liderando sus empresas, empatizaba con muchas cosas que hacían, aprendí mucho de ellos. Nos empezó a ir bien con el vaso medio lleno, lo suficientemente bien para que fuéramos atractivos para ser entrevistados por Y Combinator en Mountain View. Y ahí siento que fue como un punto de inflexión, porque llegamos, nos preparamos mucho, nos fue bien en la entrevista, pero decidieron no invertir en nosotros por razones que hoy para mí son evidentes. En ese momento estaba tan cerca el problema que quizás fue más como un golpe de realidad. Pero de ahí en adelante nos dimos cuenta de que el mercado que queríamos atacar era difícil y que los de YC mismos nos dijeron, si ustedes quieren hacer lo mismo para el mundo hispano de Estados Unidos, sí o sí los apoyamos. Pero nos dimos cuenta de que quizás ya no estábamos llevamos 2 años emprendiendo, ya no teníamos tanta energía, nos habíamos encontrado con un mundo que también era nuevo para nosotros, que es el mundo del periodismo y la publicidad, que no siempre sentí que era tan afín a las cosas cómo se manejaban ahí, y decidimos en el fondo no seguir con el vaso medio lleno. Y ahí, para no alargarme, para no extenderme tanto, después de eso habíamos hecho suficiente revenue como para estar tranquila y tomarme el tiempo de decir lo que yo quisiera hacer. Y eso podía ser seguir estudiando, quizás tomarme un break y viajar, ponerme con otro emprendimiento. Y justo ahí me invitaron a Startup Chile a tomar la posición de liderar la comunidad. Y en ese minuto me hizo mucho sentido porque era la mejor forma de mantenerme en contacto con el ecosistema, de seguir trabajando con emprendedores, mientras me iba haciendo la idea de qué quería volver a hacer sola en un futuro. Así que fue más o menos así como llegué al mundo de las startups. Genial. No, y creo que ya hemos tenido esa conversación acerca de lo difícil que es hacer contenido en Latinoamérica y que sea un modelo de negocio, digamos, escalable y tradicionalmente como se pensaría acerca de una startup. Oye, qué interesante lo que me dices de que habías estudiado psicología.
creo que es la primera invitada que tiene un background de psicología en el podcast. Y por curiosidad, ¿en qué crees que ha influenciado esa carrera en tu manera de emprender y luego trabajar ahora con emprendedores desde el otro lado de la mesa? Y porque creo que últimamente he escuchado a muchas personas decir, necesitamos más emprendedores que tengan un background de psicología en lugar de MBAs. Uh-huh. O sea, es que yo creo que la formación universitaria incluso va más allá como del grado, y la formación de mi universidad, que era la Universidad Diego Portales en Chile, es de generar un pensamiento crítico, independiente. O sea, ellos mismos te enseñaban a cuestionar todo aquello que se te estuviera presentando. Era el estilo de los profesores, el estilo de las clases, y creo que eso, o sea, me ha acompañado en mi carrera profesional. Es el estar atento a qué cosas están funcionando bien y buenísimo y sigamos replicándolas, pero también siempre estar atento a lo que no, y estar atento a dónde puedes encontrar un problema para solucionar. Creo que la psicología también tiene eso, o sea, tú trabajas con personas que les aqueja algo y buscarías en el fondo solucionar eso, y esa mentalidad de estar como en constante mejora y estar en constante atenta en el fondo al ambiente, estar atenta a las características de las cosas que nos rodean, sean personas o contingencias, y buscar mejorarlas, buscar optimizarlas. Y bueno, y quizás desde el lado más blando también, en el fondo, yo trabajo con personas, no trabajo con empresas. Y eso sí o sí lo traigo desde que soy psicóloga. No me gusta mirar a un emprendedor solamente como la persona que está liderando una empresa, sino hay mucha emoción y hay muchas dificultades personales que enfrentan los fundadores, y creo que el acompañamiento desde ahí también es muy relevante. No, totalmente de acuerdo. Creo que el trabajo de inversionista es en parte coach, mentor, /psicólogo, y creo que en ese sentido tienes una ventaja muy fuerte. Ahora, cuéntanos un poco más acerca del trabajo que hiciste en Startup Chile. Perfecto. Bueno, como te conté, entré liderando la comunidad. Las comunidades en el mundo del emprendimiento son clave, especialmente para una aceleradora. Finalmente, es por eso, o sea, en gran parte es gracias a las comunidades que tú vas formando que los programas también se van volviendo más atractivos y van generando más impacto, ¿cierto? Entonces, y particularmente con Startup Chile, era muy desafiante porque Startup Chile recibe a emprendimientos de todas partes del mundo, literal, desde India, China, África y Latam mismo. Entonces había que generar comunidad con personas que también, en el fondo, existían más barreras culturales, por así decirlo, para que se encontraran, se hicieran amigos y también se ayudaran en su emprendimiento. Entré por ahí, rápidamente pasé de hacer eso a hacer scouting. Estuve casi un año haciendo scouting para el programa. Y después lideré el área internacional, que apoyaba a los emprendedores a expandirse a otros mercados, y lo último que hice fue liderar el área aceleración, que lo pude liderar no por mucho tiempo porque salí de prenatal y después de mi prenatal ya no volví a Startup Chile, pero igual lo hice por algunos meses, y fue muy gratificante. Buenísimo. No, sí, creo que una de las cosas más interesantes de Startup Chile es el aura internacional que tiene. Nathan Lastic, uno de los famosos que pasó por el programa, estuvo en el podcast, que antes de lanzar Magma Partners fue parte del programa de Startup Chile. Paula, siendo peruano y estando fuera de Chile, yo estoy basado en México, siempre vi el apoyo del gobierno chileno al ecosistema startup y Venture Capital, te soy sincero, con un poco de envidia. Sin embargo, dentro de Chile, cuando uno lee acerca de Startup Chile y el rol de Corfo, mucha gente habla a favor, mucha gente habla en contra. Dada tu experiencia y, digamos, de manera de recomendación para otras personas en otros gobiernos, ¿qué políticas de gobierno de apoyo al emprendimiento crees que han funcionado bien y cuáles no tanto? O sea, mira, creo que las políticas que han funcionado son finalmente las que han logrado mantenerse activas, independientes del gobierno a cargo, por así decirlo. Son políticas públicas que han logrado institucionalizarse y convertirse en políticas de Estado. Y esto es clave porque finalmente las políticas de fomento al emprendimiento generalmente dan resultados en el largo plazo. Entonces, si uno las va evaluando en los periodos de gobierno a gobierno, que son típicamente unos 4 años, esa política no va a tener los resultados esperados y probablemente las cambien. Pero es muy miope esa forma de verlo. Entonces, las políticas públicas que logran blindarse de la contingencia política, finalmente son las que
logran tener resultados y gran impacto. Y Startup Chile definitivamente es una de ellas. Creo que referentes, para no hablar todo el rato de Startup Chile y de Chile, referentes extranjeros también son claramente del Estado de Israel. Han creado políticas de apoyo al emprendimiento que han generado un tremendo impacto. Una de sus primeras políticas, que la crearon a principios de los 90, era buscada en el fondo fomentar la creación de emprendimientos dinámicos a través del fomento al apoyo de incubadoras. Y fue esa política la que finalmente, junto a otras, la que finalmente lograron a que en el mundo del emprendimiento se le diga a Israel como el Startup Nation. Porque ahí es el país cuya población tiene más emprendedores per cápita del mundo. Entonces, si bien no es una población muy grande, tienen muchísimos emprendedores. Bueno, y lo interesante de esa política es que no nació con el objetivo de convertir a Israel en Startup Nation ni de que hubieran tantos emprendedores, sino que tuvo también que ver con una contingencia mundial. En ese tiempo la Unión Soviética estaba como permitiendo que la gente se fuera, y particularmente las personas que quisieran emigrar al Estado de Israel que tuvieran ciertas características. Entonces, ese es como un ejemplo que se me viene a la mente rápidamente. Y después, como dije, Startup Chile nació en el 2010, lleva más de 11 años operando, y ha pasado por, en Chile casi siempre son como gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, y como que nos vamos de uno a otro así, y independiente del gobierno y del color político que ha estado al mando, hasta ahora por lo menos ha logrado sobrevivir, por así decirlo, y creo que es solo gracias a esa sobrevivencia y a la gente que ha empujado la supervivencia del programa que ha logrado tener el impacto que tiene. En Colombia está Ruta N también, no sé si lo conoce. Eso, y bueno, y políticas que no hayan funcionado, yo creo que hay que tener cuidado con ser muy crítico con eso, porque como te decía, el efecto, el impacto que generan las políticas públicas son definitivamente de largo plazo, o sea, por lo menos esperemos que pasen 15 años, y hay muy poquitas que han logrado llegar a ese punto, a tener 15 años de supervivencia. Entonces, hoy quizás estamos recién empezando a ver los efectos que han tenido estas políticas públicas que fueron creadas hace ya más de una década, y ahora como que uno une los puntos para atrás y es fácil decir, claro, era evidente lo que había que hacer, pero hay contingencias que hacen que las políticas mueran antes, y creo que un ejemplo de eso es el INADEM en México, que logró estar como 6 años operando, y pienso que finalmente sucumbió, por así decirlo, a la política y a la contingencia del país, y no logró sobrevivir. No, totalmente de acuerdo en que creo que es gracioso, las políticas tienen esa similitud en comportamiento con las startups. Las que fallan, digamos, las que les da éxito se tardan en ver, ¿no? Son algunos 5, 10 o 15 años, no se va a ver tan rápido, y hay que tener paciencia antes de ser crítico acerca de si un modelo u otro realmente funciona o no. Y siguiendo en esta línea, y creo que lo último que mencionaste sirve como puente perfecto. En las interacciones que he tenido con agencias de gobierno de apoyo al emprendimiento en Latinoamérica, he sentido una fuerte desconexión, creo, con los verdaderos problemas que enfrentan sus emprendedores y el ecosistema startup de su propio país. Sin embargo, y desde afuera del gobierno, sin conocer las dificultades del aparato estatal, pues es bien fácil ser crítico y ponerse prescriptivo. ¿Qué retos en tu experiencia enfrentan las personas que diseñan y ejecutan estas políticas de emprendimiento dentro del gobierno, y qué recomendaciones les darías en base a tu experiencia? Bueno, entonces, como decía anteriormente, uno es que sí o sí sean políticas de Estado y no políticas de gobierno, y que los cambios que vayan sucediendo gobierno tras gobierno, que igual van a pasar, ojalá sean los menores, que los policy makers se mantengan, son las personas que están detrás de las políticas públicas, que no le cambien los nombres a los instrumentos, son cosas que suenan básicas, pero son muy importantes, porque generalmente confunde mucho al mercado que todo el rato hay instrumentos diferentes. Que se mantengan los objetivos, y finalmente que se mida, y que esas mediciones que uno vaya haciendo genere el blindaje necesario a la contingencia política, por así decirlo. Entonces ya, un consejo es eso: busquen ser políticas de Estado y no políticas de gobierno. Dos, que los equipos sean multidisciplinarios, y que incluyan emprendedores. El incluir emprendedores suena algo sumamente lógico, pero es tristemente muy poco común.
¿Y por qué es importante que hayan emprendedores? Es porque finalmente tú estás diseñando políticas que son para ellos y estas personas entienden, han sufrido probablemente los dolores, serían el target del instrumento que tú estás armando. Entonces van a tener los insights del problema que solo la experiencia te puede dar. Y además tienen cierto perfil. Si no eres capaz de atraer emprendedores para que entren al equipo de diseño, por último puedes elegir a personas que tengan perfil emprendedor y que en el fondo tengan la versatilidad, el dinamismo y la agilidad que requiere este tipo de instrumento. Eso, y que sean multidisciplinarios. Al final el problema y el diseño del instrumento va a ser mucho mejor abarcado si es que hay diferentes miradas. Y bueno, y por último, hay que apuntar a crear políticas que sean livianas y que sean de rápida implementación. La idea es hacer instrumentos que sean lo menos burocráticos posible y hay que condecirse con la realidad del emprendedor. O sea, los tiempos de emprendedores son muy rápidos. 3 meses son una eternidad y pasan muchísimas cosas en ese tiempo y tú no puedes tener un instrumento que no se condiga con esos ritmos. Buenísimo. No, sí, creo que algo común es que las políticas, por tratar de ser perfectas, terminan siendo muy rígidas y pues al momento de la ejecución juegan en contra tanto del policy maker como del beneficiario de la política. Ahora, la naturaleza de las startups y el venture capital es por diseño un juego con muy pocas probabilidades de éxito. Entonces, cuando lo estás apoyando desde el gobierno, ¿cuáles son algunas de las mejores prácticas para medir el impacto del dinero público que se está invirtiendo en apoyar a este tipo de iniciativas? Esto es un temazo, es un eterno reto la medición y finalmente creo que lo que hay que medir depende de la política pública que quieras implementar. A lo que voy es que no hay un si estás haciendo X, mide X. Creo que tiene que estar ajustado a la política pública que se esté creando, pero sí se puede pensar en fase. Probablemente si estás armando una política, o sea, cuando las políticas están en sus fases más iniciales y estás buscando fomentar el ecosistema, es muy probable que tú lo que estés buscando es generar volumen e instalación de infraestructura. Entonces, en ese sentido, deberías estar siempre pensando en cuántos emprendedores apoyamos, cuántas incubadoras nacieron, cuántos coworks se han creado, etcétera, cuántos. Después, en una segunda fase, cuando ya está esa infraestructura instalada, puedes empezar a medir el impacto que han tenido todos esos agentes que viniste apoyando con la primera fase de la política pública. Entonces, ahora piensas en cuántos venden esos emprendedores, cuántos impuestos están pagando, cuántos trabajos están creando, cuál es el salario promedio, ojalá que el salario promedio suba. ¿Y por qué? Porque la teoría dice que cuando tienes una economía basada en el conocimiento y en el valor agregado, los sueldos promedios son mejores y la desigualdad debería minimizarse. Y eso en Latinoamérica es claramente un objetivo que tienen todos los países. Eso, entonces yo creo que, pero en verdad, Enzo, creo que el primer gran paso que deben dar los gobiernos es entender que medir es importante, que es un aspecto fundamental para el éxito de las políticas públicas. Si no se mide, no se avanza. Entonces hay muchos que no miden y creo que ya partir por medir es clave. No, totalmente de acuerdo. Creo que relacionado a lo que dijiste antes, si no se mide va a ser muy difícil poder blindar esta política de gobierno y convertirla en una política de Estado que pues perdure en el tiempo, ¿no? Y que no esté solo durante un gobierno, sino durante múltiples gobiernos y si va bien, pues que exista por el resto de los tiempos, ¿no? Ahora, Paula, me gustaría entrar a tu fase más reciente profesional, que es en Platanus Ventures, desde un rol más de inversionista en startups. Cuéntanos brevemente qué es Platanus Ventures y qué vacío encontraron en el mercado de financiamiento de startups para crear una aceleradora. Y si puedes darnos algunas cifras para entender su magnitud, sería genial. Súper. ¿Qué es Platanus Ventures? Nosotros somos una aceleradora de negocios digitales para startups de habla hispana. No solo latinoamericanos, en el fondo queremos trabajar con fundadores que sean de habla hispana. Y lo que hacemos básicamente es descubrir fundadores que son talentosos, que tienen alto potencial y los conectamos con el ecosistema de startups latinoamericanos, que es donde nosotros nos basamos, estamos en Chile. Además de darles capital inicial, como cualquier aceleradora, cualquier inversionista, también los conectamos con fundadores de startups que han sido exitosas y otros inversionistas de capital de riesgo, y los ayudamos también en ese proceso de levantar capital. Y en concreto, ¿qué es el programa? Es un programa que dura 3 meses y en ese tiempo buscamos condensar el tiempo y la experiencia que necesitan los fundadores, que de lo contrario les llevaría años.
¿Y cómo lo hacemos? Tenemos un programa que está diseñado para, que tiene mentorías, pero creo que mentoría suena como the usuals de cualquier programa de aceleración, ¿cierto? Pero es clave elegir qué tipo de mentores, porque no cualquier persona es la adecuada para acompañarte en tu camino como emprendedor, y nosotros estamos muy seguros de que las personas más indicadas son otros fundadores, que en el fondo ya tengan más experiencia y hayan hecho más cosas. Y también pueden haber otros mentores de otras características, pero principalmente el core de los mentores de nuestro ecosistema son otros fundadores que han creado productos tecnológicos que la gente usa, que la gente ama y que lo han logrado escalar. Entonces, eso es una cosa. Y en el fondo también nosotros tenemos un fuerte foco en lo tecnológico. Nuestro único gran requisito como Platanus Ventures es que los equipos fundadores tengan un socio que sepa programar y que pueda liderar el producto y que esté bien representado en el cap table. Es triste ver cómo siempre hay como CTOs que tienen el 2% de la empresa. Si estás creando un producto tecnológico, un producto digital, esa persona no puede estar tan mal representada en tu empresa. Bueno, y entonces también hacemos todo un acompañamiento desde lo tecnológico. Hoy, para la generación 3, porque es un programa que también va iterando, va mejorando en la medida que avanzamos, pero hoy tenemos reuniones todos los lunes. Un lunes es como para hablar de los temas más estratégicos de la empresa. Siempre están presentes todos los fundadores de la empresa, de las startups, pero se hablan de temas estratégicos y hacemos seguimiento de una métrica que se establece al principio del programa y que se busca crecer. Y el lunes por medio hay otro coliseo, así se llama la reunión, que es para CTOs, donde se habla no como de código específicamente, pero de cosas, cómo atraigo talento digital, cómo atraigo a otros devs a mi startup, cómo avanzo rápido sin generar mucha deuda técnica, cosas del estilo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Finalmente, nosotros, mis socios y yo, somos personas que venimos del mundo del emprendimiento, que hemos creado otros productos tecnológicos. Uno de esos es Fintual, que es una fintech chilena, que fue la primera fintech en entrar a YC, y por eso también nosotros tenemos gran inspiración de ese programa, de Y Combinator. Súper. Y justo a eso iba mi siguiente pregunta. Hace algunas semanas, si no mal recuerdo, salió una nota en Forbes donde decían que Platanus apunta a convertirse en el Y Combinator de Latinoamérica. Y me interesaba desglosar esta frase, ¿no? Primero, la parte de Y Combinator. ¿Qué cosas crees que son tan valiosas del trabajo con startups que hace YC que vale la pena replicar? Bueno, aquí me podría quizás enfocar en la ejecución, pero en verdad nosotros nos inspiramos en YC, pero no hacemos lo mismo que ellos, no somos como un copy-paste de Y Combinator. De hecho, hemos hecho varias cosas bien diferentes a Y Combinator, como el Demo Day. Diseñamos un Demo Day donde los emprendedores pudieron levantar capital en 72 horas, todo a través de un software que creó mi socio Andrés Mate. Y en el fondo, YC no hace exactamente lo mismo, ¿eh? Nosotros, en el fondo, hicimos el diseño de ese software y de esa experiencia acorde al perfil de los inversionistas latinos y al perfil de los emprendedores que están levantando. Los ayudamos a fijar, no sé, sus caps, a pensar en sus tamaños de la ronda, entendiendo también el contexto latino, que no es lo mismo claramente que el contexto de Silicon Valley. Bueno, y también, no sé, el modelo de startups asociadas es algo diferente que a YC. Nosotros en las 2 generaciones que llevamos, esta ya es la tercera, pero en las 2 generaciones que llevamos hemos visto cómo los otros fundadores son claves en el éxito y en el avance de las startups. O sea, no solamente lo que te trae el programa, sino también lo que te trae el cohorte. Y decidimos formalizar el apoyo que se venían dando estos emprendedores a través de un modelo que se llama Startups Asociadas, donde todos los fundadores, o sea, todas las startups entregan un 1% de su startup a un fondo común, donde todos los representantes son ellos mismos. Y esta es una gran manera, en el fondo, de incentivar la colaboración, incentivar que estén involucrados y también de ayudar a que las empresas se diversifiquen. Entonces, a lo que iba en el fondo, nosotros no somos una copia de Y Combinator, sí nos inspiramos en ello, y creo que de las cosas que vale replicar, yo creo que es transmitir la mentalidad de que hay que mantener el foco en las cosas que realmente importan. A veces los latinos nos adornamos mucho, es parte de nuestra cultura, ¿cierto? Pero hay mucho de eso que te hace perder eficiencia, que te hace perder tiempo, espacio mental,
nosotros queremos que los fundadores puedan enfocarse realmente en los 3 meses que están con nosotros y quizás después de eso se llenen la mentalidad de lograr que sus primeros usuarios los amen y escalar desde ahí y no perder recursos de tiempo ni de espacio mental, como dije antes, en cosas que quizás no les van a ir agregando tanto valor. Aprender a distinguir lo importante de lo que realmente importa. Y eso sí nos gusta, creemos que vale la pena replicar aquí en LATAM. Buenísimo. Y ahora yendo a la segunda parte de la frase, ¿no? De Latinoamérica, y hablabas un poquito de eso antes, o sea, ¿qué aspectos de Y Combinator crees que se pueden tropicalizar? Nos hablaste del tema del contexto latinoamericano, quizás puedes profundizar un poco en eso, y que al tropicalizar haga que sea más impactante para la realidad de una startup latinoamericana. Sí, bueno, Platinum Ventures, igual que YC, es una comunidad, pero más que solo Latinoamérica, nosotros queremos quizás ser como el YC en español, por así decirlo, porque al final algo como básico que se puede tropicalizar es el idioma, y igual es clave, porque finalmente, aunque uno sepa hablar inglés, probablemente la lengua materna sigue siendo lo más clave para establecer verdadera confianza y relaciones como más genuinas, quizás que se sienten más genuinas y más auténticas con otros fundadores y con otros inversionistas. Entonces, eso es uno, es como bien claro, que sea en español, ¿cierto? Y bueno, y por otro lado, el mercado latino igual tiene sus particularidades en las que nos especializamos, en las que pueden llegar a ser cosas muy sutiles, que es muy difícil de observar si es que no eres nativo, en el fondo, y hay muchos consejos que funcionan para el mercado americano o que funcionan para el mercado europeo, pero que en verdad no aplican a LATAM. Entonces nosotros diseñamos un programa considerando esos comportamientos nuestros latinos y lo que buscamos es que eso finalmente impacte en los desafíos más grandes que tiene esta región, que son acceder y levantar capital de forma rápida. O sea, es difícil acceder a capital en Latinoamérica, cada vez vemos más y eso es una muy buena noticia, pero sigue siendo una barrera de entrada, levantar capital y que sea rápido. Dos, ¿cómo atraes el mejor talento? Nosotros tenemos un programa que está súper diseñado para que las startups nuestras logren atraer al mejor talento para su startup. Probablemente eso sea la gran diferencia entre una startup ganadora y una que no sale ganadora, es que sus equipos sean los mejores, y hay que enfocarse en eso. Y lo último es, en el fondo, escalar este producto y penetrar los otros mercados de los países latinoamericanos de forma rápida y asertiva y eficiente. Totalmente de acuerdo, y sobre todo con el primer punto sobre el idioma, que es gran parte de la inspiración de Startupeable, de hacer contenido educativo para startups en español, porque creemos que el idioma no solo es una barrera, sino que permite conectar mucho mejor culturalmente a un nivel muy personal. Y de hecho, Y Combinator mismo, la comunidad de latinos es muy cercana entre ellos y hablan mucho, y creo que eso refleja eso, ¿no? De que el hacerlo en español y con gente similar a ti es mucho más sencillo, aun cuando puedas hablar inglés y conectar con personas de otros países. Ahora, en Platanus, al igual que en Y Combinator, hablan enfáticamente sobre el rol del computín, como se dice en Chile, o del CTO o la persona techie en el equipo fundador. Explícanos un poco más por qué es tan importante y qué crees que gana o pierde una startup al incluir o no a un techie en su equipo fundador. Sí, el computín, como dije antes, es clave porque nosotros pensamos que la probabilidad de éxito de una startup es significativamente mayor si hay un fundador que programe. Y esto es porque, o sea, uno, es lógico pensar, o sea, no sé si es tan lógico, pero el producto de una startup nunca está terminado. Uno podría caer en la tentación de decir, voy a desarrollar durante 4 meses, voy a tener el producto listo y después solo lo voy a comercializar. No es así, y uno lo ve en las grandes startups del mundo. Probablemente los equipos de ingenieros de las grandes startups solo crecen y hay cada vez más necesidad de que entren, porque siempre hay que desarrollar nuevas funcionalidades, porque hay que hacer optimizaciones para escalar, y probablemente muchas otras miles de cosas más que no logro imaginar. Pero eso es muy importante, el producto nunca está terminado, por eso es clave. 2, porque tenéis que atraer el mejor talento, y si no tienes un CTO, a lo que otros personas tecnológicas, techs, devs, computines, como les queramos llamar, si no lo admiran, es difícil que quieran entrar a trabajar a esa empresa. O sea, que hayan CTOs que nosotros admiremos, probablemente va a significar que también van a haber nuevos devs que van a ser atraídos por esa persona a trabajar en esa startup, y como dije antes, va a ser un elemento diferenciador muy importante. Y bueno, y en el fondo, cuando una persona es, porque tú podrías estar pensando ahora, bueno, ¿por qué no tengo un CTO nomás? Versus un socio fundador.
Y eso tiene que ver con que al final los fundadores están constantemente pensando en los productos, constantemente pensando en el negocio. No es una persona a la que tú le haces un pedido y listo, sino que no puede estar obsesionado probablemente con lo que está haciendo. Entonces, si tienes un CTO socio, va a hacer que todo avance mucho más rápido, van a haber muchas más ideas, va a ser todo mucho más eficiente. Entonces, en el fondo va a ser una persona que no está solo tomando pedidos, sino que le da suficiente pensamiento y profundidad a ese pensamiento para que el producto quede impecable, en el fondo increíble. Okay, qué interesante el último punto que nos dices, y sí, sin duda el hecho de que sea socio hace que el CTO esté involucrado en el problema, ¿no? Y casi que lo viva en su día a día, a diferencia de un CTO que no es un socio de verdad. Paula, en los últimos batches de Platanus han salido startups muy interesantes como Fintalk y Toku, que en definitiva auguran un futuro bastante prometedor para Platanus. En el mediano plazo, ¿cómo se ven? ¿Cómo se ve Platanus Ventures en términos de posicionamiento, tipo de inversión, sectores, etcétera? Perfecto. Mira, en definitiva nosotros llevamos 1 año y medio operando y en el fondo en este tiempo hemos querido entender muy bien lo que queremos lograr y cómo tenemos que diseñar el programa para generar el efecto que hemos generado y que estamos contentos. Entonces ahora llegó el momento de escalar eso. Hemos tenido generaciones chiquititas, hasta el momento la primera fue de 4, la segunda de 5, esta tercera también es de 5, pero en definitiva necesitamos y queremos que ese número crezca y queremos alcanzar a más fundadores. Queremos que en el fondo fundadores de habla hispana, independiente del país que vengan, conozcan y apliquen a Platanus Ventures. Platanus Ventures no es un programa para chilenos, tampoco es un programa solo para latinos, es un programa para personas que hablan español. Y queremos crecer en el fondo el número de startups que estamos apoyando, queremos tener más industrias representadas, vamos a seguir siendo agnósticos a la industria. En las proyecciones no está como tener una vertical, eso, y probablemente, o sea, y el requisito del socio fundador con Putin también va a continuar. Y esas son nuestras proyecciones, crecer y escalar. Buenísimo. ¿Y cómo escalas una aceleradora? O sea, se puede escalar invirtiendo en más startups, ¿cierto? Hay que escalar también. Nosotros ya tenemos un ecosistema de fundadores que son parte de PB, algunos más activos que otros. Probablemente hagamos la invitación a que ellos también se involucren más en el programa mismo. Puedes escalar el ticket, puedes escalar, puedes en el fondo escalar la comunidad, las activaciones de comunidad que uno hace. Hay muchas formas. Genial. No vamos a abrir oficinas en fuera de Chile probablemente en el corto plazo, no lo estamos viendo de esa manera. Súper. Haciendo, digamos, una conexión entre los dos temas que hemos conversado acerca de tu rol en Startup Chile y ahora en Platanus Ventures, creo que en Startup Chile tuviste la oportunidad de apoyar y trabajar con cientos de startups, un poco en diferencia de Platanus, donde estás enfocada en grupos más pequeños de startups, porque me imagino que el trabajo es mucho más personalizado. ¿Qué lecciones aprendiste en Startup Chile que han influenciado en el diseño del programa de aceleración de Platanus Ventures? Sí, efectivamente, claro, Startup Chile se apoyan más o menos 200 emprendedores al año y en Platanus, como dije antes, el número no es tan alto. Entonces, y además, Startup Chile es una política pública, por lo tanto, el objetivo de Startup Chile es diferente al objetivo de Platanus. Pero bueno, entonces, pero igual, obviamente, hay muchas cosas hay como mucho mundo en común. Quizás en términos de selección, Startup Chile no tiene el requisito de que exista un socio técnico en el equipo fundador y yo creo que si vamos a apoyar a startups tecnológicas, para mí era evidente que al menos una de las personas del equipo pudiera liderar el producto tecnológico, así que ahí hay como una lección o diferencia. Y en términos del programa mismo, yo creo que en Startup Chile existía como la dificultad de atender a esta gran variedad de emprendedores que había, entonces estaban en variedad de etapas, estaban en variedad de runway, estaban en variedad de mercado, había mucha variedad. Entonces, para atenderlo, en el fondo se iba creando un programa que intentaba ser custom para cada uno, pero al mismo tiempo era muy pesado, porque había demasiado, creo, y nosotros con Platanus Ventures definitivamente queremos apuntar a que el programa sea mucho más liviano, y en el fondo sigue siendo súper aceptado el apoyo que se da. Pero creo que aprendí que en el fondo
no es bueno llenar a los fundadores de reuniones, no es bueno llenarlos de eventos, no es bueno llenarlos de clases, porque finalmente eso sí les cuesta algo, les cuesta tiempo, les cuesta espacio mental, les cuesta energía. Entonces creo que en términos de programa, el programa sí o sí es más liviano. Y por último creo que algo como que sí creo que Startup Chile hace muy bien es el término de la comunidad, o sea, cómo mantienen a la comunidad cercana, cómo la comunidad se involucra más allá del periodo en el que está siendo apoyado con los otros fundadores. Y yo creo que eso sí o sí hay que mantener ese foco. O sea, en Platinum Ventures la comunidad es clave también. Y eso. Y el tema de los mentores que te mencioné antes también creo que es importante. Nosotros en Startup Chile hace más o menos 4 años también tuvimos el desafío de acercar los mentores al programa. Como que estaban disponibles y tú podías pedir un office hour y qué sé yo, pero era muy difícil que se lograra realmente la conexión, que se lograra como un acompañamiento más periódico. Entonces en ese momento se nos ocurrió crear los advisory boards, que es básicamente una suerte de directorio de personas que entienden de la industria, que se juntaban con los emprendedores una vez al mes para hacer seguimiento a sus proyectos. Y yo creo que esto funcionó en términos como de estructura, pero yo creo que una cosa mejorable era que los mentores, ahora pienso que tienen que ser fundadores, principalmente fundadores. Pueden haber personas con otro perfil, pero principalmente fundadores. Y dos, que ese seguimiento tiene que estar condensado en menos tiempo. O sea, Startup Chile, el programa dura 6 meses, PB dura 3 meses, y como forzar la agilidad del avance genera grandes cosas. Así que eso es quizás otro aprendizaje que me llevo de esa experiencia. Buenísimo, Paula. Nos acabas de dar una clase maestra de cómo crear una aceleradora. Gracias por eso. Y llegamos al segmento final de la entrevista. Esta parte se llama ronda de tweets. Básicamente yo te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te toma escribir un tweet, es decir, menos de 1 minuto. ¿Estás lista? Lista. Super. Estoy viajando de Ciudad de México a Santiago de Chile. ¿Qué libro debería leer? Bueno, uno que me leí hace poco, que se llama La tiranía del mérito, que tiene poco que ver con el mundo de las startups, pero mucho que ver al mismo tiempo. La tiranía del mérito es del filósofo Michael Sandel, y principalmente trata sobre problemas de meritocracia y cuestiona la promesa de que el talento y el esfuerzo te llevarán al éxito, que es heavy, especialmente en países como Chile o Estados Unidos. Y nos demuestra cómo en el fondo ese ideal, al no ser alcanzado, genera sentimientos de injusticia y de desigualdad en la población, y propone que nos centremos más bien en el bien común y que cultivemos la gratitud y la humildad versus otros valores que están representados en ese sistema. Eso, en un tuit. Buenísimo. Suena similar a la tesis del libro Fuera de serie de Malcolm Gladwell, donde un poco también reta, ¿no? la historia o el discurso de la meritocracia, que creo que es, aun cuando estés de un lado u otro, creo que es interesante, como decías al inicio, conectando con tu carrera de psicología, ¿cómo se dice? Cuestionar las cosas que estás aprendiendo, ¿no? Y en las que crees. Absolutamente. Ahora, y es muy contingente, este libro es muy contingente, yo no creo que tenga más de 1 año y medio desde que se publicó, te lo súper recomiendo. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? Muchas cosas, pero hay mejorables, no cambiables, pero una que en definitiva me gustaría cambiar es que sea un ecosistema más inclusivo y más diverso. Creo que ser emprendedor tecnológico o inversionista en startups sigue siendo una actividad súper reservada y casi exclusivamente para la elite de la región. Y me gustaría que hubiera menos barreras de entrada, partiendo por el idioma, que tiene que haber más diversidad de clases, de géneros, de etnias, y que el mundo de las startups y de las tecnologías finalmente está impactando en la materia económica, entonces tiene que haber representación de todos en el mundo de las startups. Totalmente de acuerdo. Finalmente, ¿quién es un inversionista en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué? Hay muchos muy interesantes y yo creo que ya has entrevistado a la mayoría, así que no te quiero repetir como un nombre de algún invitado que hayas tenido, y te voy a nombrar una persona que encuentro que es súper low profile, pero es muy entretenido conversar con él, que es Gert Findel. Es un emprendedor tecnológico y lleva muchos años haciendo inversiones ángeles, es un inversionista ángel, no es un VC, pero es una persona que está como metido en
como desde abajo en el fondo con los emprendedores, y es muy activo haciendo inversión ángel, incluso cuando hacer inversión ángeles no era popular. Así que te lo recomiendo a él. Genial, no, me gusta mucho esa recomendación. Oye, Paula, ha sido un gustazo tenerte en el podcast. Gracias por estar acá. Pueden buscar a Paula en LinkedIn como Paula Eney. He visto que está bastante activa y cada vez más activa, que me gusta ver a inversionistas siendo mucho más públicos acerca de su trabajo y contando lo que hacen y lo que aprenden. Así que gracias por este tiempo. Nos vemos, Paula. Bye. Gracias, Enzo. Que estés bien.